Bueno, muchas gracias por el reconocimiento y también gracias por organizar este concurso que al final no solo da visibilidad a los jóvenes escritores noveles, sino también da voz a la mujer y ojalá haya muchas más ediciones de este concurso. Antonio Ortega llevaba 20 años dirigiendo la bodega más rentable del sector viticultor nacional y durante esos 20 años había mantenido la misma certeza silenciosa. El mundo funcionaba mejor cuando lo dirigían hombres como él. No lo decía en voz alta, ya no se podía, pero lo pensaba con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que demostrar nada más allá de su seguridad. Para Antonio, la igualdad era algo que ya estaba, en esencia, solucionado. Las mujeres trabajaban, cobraban, votaban, tenían cargos. Si algunas no llegaban más alto, en su opinión, era cuestión de carácter o de prioridades. Él lo llamaba realismo, otros lo habrían llamado comodidad. Siempre había pensado, además, que el mundo era en el fondo un lugar bastante justo. No perfecto, eso lo repetía mucho en reuniones, pero sí razonablemente equilibrado para quien trabajaba lo suficiente y sabía moverse. Había construido su carrera desde abajo, o al menos eso le gustaba decir, omitiendo discretamente que abajo, en su caso, había sido una universidad privada, un buen apellido y unas prácticas en la empresa de un amigo de su padre. Nada ilegal, nada extraordinario, simplemente fácil. Nunca se había considerado machista. De hecho, si alguien lo hubiera insinuado, se habría reído con una mezcla de incredulidad y ofensa sincera. Tenía mujeres en puestos intermedios, apoyaba campañas de igualdad y cada 8 de marzo enviaba un correo y un cava lleno de palabras como talento, diversidad y oportunidades reales. Luego, ese mismo día, aprobaba presupuestos donde los departamentos con mayor presencia femenina seguían siendo los peor pagados. Nunca lo había visto como una contradicción. Para él eran planos distintos, la teoría y la realidad. En las reuniones solía interrumpir sin darse cuenta o sin querer darse cuenta. Usaba expresiones como no te lo tomes así o hay que ser práctico, con la neutralidad de quien cree estar aportando equilibrio. Había felicitado a empleadas por su aspecto antes que por sus resultados, convencido de que era un gesto amable. Siempre había pensado que trataba a todo el mundo por igual, y en cierto modo era verdad. Esperaba que todos se adaptaran al mismo molde que a él le había funcionado siempre. No se veía como parte del problema, era la prueba de que el sistema funcionaba. La noche del 7 de marzo se fue a dormir tarde, después de revisar la presentación para unos inversores. Antes de apagar la luz, respondió a un mensaje de Víctor, su segundo al mando. Mañana no te olvides del correo del Día de la Mujer y la botellita de cava, le había escrito. Antonio contestó, ya están listos, que parezca cercano, pero sin meternos en líos. Dejó el móvil en la mesilla con la tranquilidad de quien cree tener el mundo perfectamente ordenado. Suena el despertador a ritmo de Beyoncé. Who runs the world, girls? Who runs the world, girls? ¿Qué coño? La mañana del 8 de marzo empezó con una sensación rara, física, difícil de explicar. Anto abrió los ojos y notó el frío en las piernas, antes incluso de estar del todo despierto. Un frío directo, incómodo, como si la piel estuviera demasiado expuesta al aire. Tardó unos segundos en procesarlo, otros tantos en apartar el edredón. Tenía las piernas completamente depiladas, perfectamente lisas. ¿Qué aberración era esa? Se incorporó despacio, tocándose la piel con incredulidad, esperando que el tacto cambiara, y no cambió. En el baño, el desconcierto fue creciendo poco a poco. En el armario había una fila de productos que no reconocía. Cremas reafirmantes, serums antiedad, contorno de ojos con promesas de descanso visible y mirada más joven, todos dirigidos a hombres profesionales que cuidan su imagen. Durante unos segundos pensó que era una campaña publicitaria agresiva, hasta que se miró en el espejo y vio su cara más lisa, más pulida, como si alguien hubiera decidido eliminar cualquier rastro de cansancio. Sin saber cómo ni por qué, se puso delicadamente un contorno de ojos. El móvil vibró. Departamento Imagen Corporativa. Anto, hoy hay visita de inversores y enólogos. Imagen cuidada, gracias. Nada agresivo, nada amenazante, solo una sugerencia educada, obligatoria sin parecerlo. Por cierto, Anto, porque ya no era Antonio. En el armario, el desconcierto se volvió casi cómico. Sus trajes seguían allí, pero al fondo, en primer plano, había filas de faldas combinadas con americanas perfectamente cortadas, todas elegantes, sobrias, pensadas para ser profesionales sin resultar agresivas.
En una de ellas había una etiqueta: ideal para reuniones importantes, favorece la figura sin distraer. Cerró los ojos un segundo, volvió a abrirlos y las faldas seguían ahí. Eligió una americana y una falda negra casi por inercia, con la sensación de estar haciendo algo que no terminaba de entender por qué era necesario. Al salir del portal, la portera lo miró de arriba abajo. Hoy vas muy serio, ¿no?, dijo. Con esas piernas podrías permitirte algo más corto. Anto sonrió sin saber por qué. En la calle, las miradas fueron constantes, algunas agresivas, otras peligrosas, muchas evaluadoras, como si su cuerpo hubiera pasado a formar parte del paisaje público. Dos mujeres ejecutivas pasaron a su lado, una silbó. La otra comentó algo sobre sus piernas con la naturalidad con la que se habla del tiempo. Anto siguió caminando, más rápido de lo habitual, no por miedo, por incomodidad, por esa sensación de no controlar del todo cómo era percibido. En el bus se sentó con cuidado, intentando no cruzar demasiado las piernas sin saber por qué. En la oficina, la sorpresa fue menor y mayor a la vez. Todo parecía igual, salvo los pequeños detalles. La nueva CEO, Silvia Gómez, dirigía la reunión con una calma absoluta. Nadie dudaba de ella, pero tampoco nadie parecía cuestionar que a Anto se le pidiera organizar el catering o tomar notas porque tienes mejor letra. A media mañana, en la máquina de café, una compañera le dijo que le gustaba que fuera tan cercano y tan fácil de hablar. Anto dio las gracias automáticamente. Después se dio cuenta de que había usado esos adjetivos para valorar su trabajo antes. A lo largo del día, pequeñas cosas siguieron acumulándose. Comentarios sobre su carácter, sobre su forma de vestir, sobre si estaba demasiado serio, sobre si parecía cansado. Nada era grave, nada era denunciable, nada era claramente injusto, y sin embargo, todo junto era agotador. En la pausa del café, Silvia le pidió que organizara el catering de la reunión de la tarde. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se pide que alguien cierre una ventana. Anto dijo que sí antes de pensar si quería decir que sí. Mientras removía el café, pensó que negarse habría sido raro, como si de repente hubiera dejado de ser fácil trabajar con él. Y Anto empezaba a descubrir que ser fácil de trabajar con alguien era a veces otra forma de decir no incomoda demasiado. A lo largo de la mañana recibió 3 comentarios sobre su aspecto y ninguna sobre el informe que había terminado en tiempo récord. Uno sobre su pelo, otro sobre si había adelgazado, otro sobre si estaba cansado. Nadie parecía interesado en si el análisis financiero era correcto. Anto empezó a preguntarse si su cerebro había pasado a ser un accesorio secundario de su imagen general. A media tarde, cuando terminó la jornada, Anto recibió un mensaje del grupo de amigos de siempre. El grupo había cambiado de nombre hacía meses, pero él no lo había notado hasta ese día. Antes se llamaba Los de Siempre, ahora se llamaba Las Babies. Quedaban para tomar algo en el bar. Anto dudó unos segundos antes de aceptar, no porque no quisiera verlos, porque tenía la sensación rara de que últimamente siempre salía de esas reuniones con la impresión de haber hecho algo mal sin saber exactamente el qué. El bar estaba lleno, ruidoso, con música demasiado alta para mantener conversaciones profundas, lo cual, pensó Anto, era probablemente la razón por la que lo habían elegido. Nada más sentarse, la conversación giraba ya en torno a vestidos, lista de invitados, clínicas, hipotecas, colegios, buenos de verdad, y comparativas de guarderías como si fueran coches de alta gama. Cuando llegó el camarero, Marta pidió una cerveza, luego Clara, luego Laura, sus amigos pidieron agua con gas, Fanta y Sergio un zumito de pomelo. Cuando el camarero miró a Anto, él pidió otra cerveza. El camarero asintió y al traer la bandeja dejó las cervezas delante de las mujeres. Cuando llegó a la última, dudó un segundo, miró a Anto, volvió a mirar la mesa y con una ligera sorpresa mal disimulada dejó la cerveza delante de él. Perdona, dijo sonriendo, pensé que era para ellas. No pasa nada, respondió Anto. Sí pasaba, pero no sabía explicar exactamente el qué. ¿Sigues trabajando tanto?, preguntó Marta sin apartar la vista del móvil. Lo normal, respondió Anto. Bueno, mientras puedas, dijo ella con esa frase amable, pero no. Oye, pero tú no te duermas, que luego se te pasa el arroz y ya verás, dijo Sergio con un golpecito en el brazo, el que antes hablaba solo de fútbol y ahora solo de presupuestos de boda. Lo dijo riéndose, todos se rieron, Anto también, porque no sabía qué otra cosa hacer. Bueno, añadió Clara, hoy en día hay opciones para todo, pero mejor no esperar demasiado.
Lo dijeron con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Nadie estaba intentando ser cruel, nadie pensaba que estaba diciendo nada raro, y eso fue lo que más le incomodó. Durante el resto de la conversación, Anto escuchó hablar de centros de fertilidad como si fueran gimnasios, de edades límite como si fueran fechas de rebajas, de decisiones vitales como si fueran plazos administrativos. En algún momento alguien dijo: «Bueno, al final los hombres también tenéis vuestro reloj». Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma simpática, como si no fuera exactamente una presión social con maquillaje humorístico. Anto dio un sorbo a la cerveza y pensó que era curioso cómo algo podía sonar ridículo, y aún así colarse en la cabeza. «¿Y tú qué?», preguntó Marta de repente. «¿Sigues soltero?». «Sí». «¿Pero estás quedando con alguien? Tengo una cita mañana». Hubo un pequeño silencio de interés inmediato. «Bueno, dijo Clara, ¿está buena?». La pregunta salió con una naturalidad casi científica. «No sé», respondió Anto, «no la conozco aún». «Bueno, ya nos contarás si merece la pena el esfuerzo», añadió otra riéndose. «Mientras no te encariñes demasiado», dijo Laura, «que luego los hombres os pilláis muy rápido». «O peor», añadió Marta, bajando la voz pero no demasiado, «a ver si va a ser de las que solo quiere divertirse y tú sales perdiendo». La mesa rió. «Bueno», dijo Clara, «si la cosa va bien, aprovecha, que a tu edad hay que optimizar». Anto sonrió, sintiendo esa sensación rara otra vez, como si alguien estuviera hablando de su vida como si fuera un producto con fecha de consumo preferente. Terminó la cerveza despacio y pensó que era curioso cómo todo sonaba a broma y aún así pesaba. Aquella noche, al volver a casa, Anto dejó las llaves sobre la mesa y se quedó unos segundos quieto en el recibidor. Tenía la sensación extraña de haber pasado un examen sin saber cuál era la asignatura. Miró el móvil. Mensaje. «¿Mañana a las 2:30 te va bien?». Contestó que sí, y sin saber muy bien por qué, sintió un nudo pequeño en el estómago. A la mañana siguiente, Anto despertó antes de que sonara el despertador, y lo primero que pensó fue: «¿Estoy nervioso por una comida?». Lo segundo: «Vale, sí, estoy nervioso por una comida». Se levantó, fue al armario y se quedó mirando la ropa como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego mientras dormía. Sacó una falda gris con americana negra, demasiado seria. Probó otra más clara, demasiado hippie. Volvió a la primera y luego pensó que igual parecía que estaba intentando parecer demasiado profesional. Se cambió 4 veces. A la quinta decidió que aquello no era gustarle, era simplemente no odiarlo. Y en ese momento le pareció un estándar razonable. Se puso el dichoso contorno de ojos, se pintó lo mejor que pudo, se encogió de hombros y salió. Llegó al restaurante antes, demasiado antes. Se sentó, miró el móvil, miró la puerta, volvió a mirar el móvil, pensó en irse, pensó en quedarse, pensó que estaba montando un drama por una comida, y eso, curiosamente, no lo tranquilizó nada. Beatriz llegó tarde, pero con la seguridad de alguien a quien nunca le han hecho esperar demasiado en la vida. «Perdona, tenía otra cosa antes», dijo, dejando el bolso en la silla. «Nada, tranquila», dijo Anto con una sonrisa automática que últimamente le salía sola. La conversación empezó bien. Trabajo, viajes, series, anécdotas neutras, territorio seguro. Anto empezó a relajarse un poco, hasta que Beatriz preguntó entre un sorbo de agua y otro: «¿Y tú qué buscas ahora?». Anto dudó. «No lo sé, conocer a alguien, supongo». Beatriz asintió, como si hubiera corregido exámenes toda la vida. «¿Quieres familia?». «No lo sé». «Ya», sonrió. «Normal, a tu edad estáis todos un poco igual». No lo dijo mal, pero tampoco lo dijo sin nada detrás. Siguieron hablando. Anto intentó hacer bromas, contar algo del trabajo, parecer interesante, sin parecer que estaba intentando parecer interesante. Beatriz escuchaba, pero también miraba el móvil, entre frases, como si la conversación fuera una app más abierta. En un momento le tocó el brazo. «Eres mono», dijo, «pero te falta un poco de seguridad». Anto sonrió. No sabía muy bien qué otra cosa hacer. Cuando trajeron la cuenta, Anto la cogió por reflejo. Beatriz se la quitó sin drama. «Hoy pago yo». «Podemos pagar a medias». «No hace falta, ya compensarás». Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma, pero sonaba mal, realmente mal. Después caminaron un poco. Beatriz se acercó más, le cogió del brazo, luego de la mano. No era incómodo del todo, pero tampoco era exactamente natural. Era más bien como algo que se daba por hecho. «Relájate», le dijo, «estás muy tenso». Anto soltó una risa corta. En un momento ella le besó, sin aviso, sin pausa, sin consulta previa. Anto tardó un segundo en reaccionar.
No quería apartarse del golpe, no quería parecer exagerado, no quería parecer raro. Se quedó un poco más de lo que quería. Luego se separó. «Creo que me voy», dijo. «¿Ya?», preguntó ella más sorprendida que preocupada. «Sí, tengo cosas». No preguntó qué cosas. Camino a casa, Antó caminó rápido, no corriendo, pero con esa velocidad absurda de quien necesita llegar a su propio espacio, sin saber exactamente por qué. Cuando cerró la puerta del piso, apoyó la espalda en ella y soltó el aire despacio. No había pasado nada grave, nada denunciable, nada que, contado en alto, sonara especialmente mal. Y aún así, tenía la sensación de haber estado todo el día actuando en una obra sin guión. Se dejó caer en el sofá, no sin antes desmaquillar lo poco que había conseguido pintarse, y lloró, lloró, lloró. Se durmió. Fin del día. Suena el despertador con el himno del Real Madrid. Cuando abrió los ojos, la habitación era la de siempre. El edredón estaba en su sitio, las cortinas medio corridas, la luz de la mañana entrando con la tranquilidad de cualquier otro día. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con la sensación extraña de que algo faltaba. Luego movió las piernas bajo las sábanas y sintió el vello áspero contra la tela. Se incorporó de golpe. Todo estaba como antes. No había cremas alineadas en el baño, no había mensajes sobre la imagen corporativa, en el armario estaban sus trajes habituales, colgados sin comentarios ni etiquetas. Nadie iba a mirarle las piernas al salir a la calle. Se duchó en silencio y tardó más de lo normal en vestirse, no porque dudara qué ponerse, sino porque ahora cada gesto parecía cargado de significado. Había recuperado la comodidad de siempre, pero había perdido la inocencia. Durante el desayuno comprendió que no podía volver atrás. El mundo había vuelto a su sitio, pero él no. Ya no veía las reuniones igual, ni las bromas, ni los correos corporativos. La igualdad ya no era un concepto abstracto ni una palabra elegante en una presentación. Tenía textura, incomodidad y cansancio acumulado. En la bodega empezó a notar cosas que antes no veía, interrupciones que antes le parecían normales, comentarios que antes habría considerado simpáticos, sonrisas incómodas que antes ni siquiera habría percibido. No dijo nada el primer día, ni el segundo, pero empezó a cambiar. Dejó de enviar correos y botellitas de cava cada 8 de marzo, empezó a revisar salarios, cambió criterios de promoción, exigió que los proyectos importantes se asignaran por méritos medibles. Cuando alguien hablaba de perfiles adecuados, pedía datos. Cuando alguien interrumpía en reuniones, levantaba la mano y devolvía la palabra a quien la tenía. Al principio hubo resistencia, finalmente respeto. Antonio empezó a luchar por lo que llamaba, con una seriedad casi obsesiva, puestos de calidad. No le bastaba con que hubiera mujeres trabajando, quería que llegaran a los lugares donde se tomaban decisiones. Insistía en que el talento no podía depender de quien se sintiera más cómodo hablando en voz alta, ni de quien tuviera menos responsabilidades fuera del trabajo. El cambio no lo convirtió en un héroe ni en un santo. Seguía equivocándose, seguía teniendo prisas, seguía perdiendo la paciencia en reuniones interminables, pero ya no podía ignorar lo que sabía. Su empresa acabó convirtiéndose en un referente en políticas de igualdad real, no de discursos, sino de resultados. Antonio repetía siempre lo mismo en las entrevistas. Nadie debía sentirse pequeño por cosas que no tenían nada que ver con su trabajo. Nunca contaba la verdadera razón. Y, de vez en cuando, Silvia, ahora su esposa, lo encontraba en el baño enfrente al espejo aplicándose crema hidratante con una concentración solemne, dando pequeños golpecitos alrededor de los ojos. Para el contorno de ojos, amor, como si fuera un procedimiento técnico. En verdad le gustaba bastante. Antonio Ortega siguió dirigiendo su bodega muchos años más, ganó algunas batallas y perdió otras tantas, pero nunca volvió a dormir igual, había despertado. Y entendió algo sencillamente complicado. Lo inquietante no es estar dormido, sino no saber que lo estás. ¿Estamos realmente despiertos o simplemente cómodos? ¿Estamos despiertos o solo acostumbrados? ¿Estamos despiertos o solo no nos toca? ¿Estamos despiertos o tenemos el lujo de no notar nada? Nosotras no estamos cómodas, estamos acostumbradas. A nosotras sí nos toca y nosotras sí lo notamos. ¿Nos han dejado dormir alguna vez?